Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este primer domingo de mes, 2 de junio de 2019 y a esta hora en la que iniciamos el tiempo de radio en el que cada 7 días resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia y será una vez más hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos la Santa Misa, hoy desde la Catedral de San Pedro de Sigüenza, que recordamos celebra un año jubilar ya en su recta final con motivo de los 850 años de su consagración. Y hoy hacemos este tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia con Álvaro Español y David Torrenova en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares. Con la beatificación de 7 obispos greco-católicos mártires del régimen comunista, finaliza este mediodía el viaje pastoral del Papa Francisco a Rumanía. En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, los obispos advierten sobre el debilitamiento de las relaciones personales y piden humanizar las redes sociales ante la manipulación y las falsas noticias en Internet. La Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal ha publicado su memoria anual de actividades con los datos de los fondos recibidos y las actividades desarrolladas con ellos. Confer, Escuelas Católicas y la Conferencia Episcopal han analizado la situación, las respuestas y las acciones de prevención ante los casos de abusos a menores. El Papa Francisco ha concedido la celebración de un año jubilar con motivo del 8º centenario de la Catedral de Burgos. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Abrimos el informativo de hoy en tierras de Rumanía, en la tercera y última jornada del viaje apostólico del Papa Francisco que comenzó el pasado viernes. Un país de 20 millones de habitantes, de los que solo un 7% son católicos, que conviven con naturalidad con la mayoría de ortodoxos, como explicaba en Radio Vaticano el nuncio del Papa en Rumanía, el español Miguel Mauri. La convivencia de los fieles es naturalísima, es una convivencia entre hermanos. Existen muchas familias mixtas en las que hay una parte que es católica o greco-católica y la otra que es ortodoxa. En cambio, a nivel de iglesia oficial, a nivel de jerarquía, las relaciones son menos estrechas. Sí, se reza en la Semana de Unidad por los cristianos, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos. Yo creo que en esto los jerarcas deben de aprender del pueblo fiel, que muchas veces está mucho más cerca del Evangelio. A las 10 de esta mañana está prevista en el Campo de la Libertad de Bla la ceremonia de beatificación de 7 obispos greco-católicos que fueron detenidos, torturados y asesinados por las autoridades comunistas de Rumanía durante los años 50. Miguel Mauri ha recordado que la Iglesia greco-católica unida a Roma era numerosa a principios del siglo XX y jugó un papel determinante en la rumanización de Transilvania hasta que fue suprimida por el Estado comunista. Tiene una gran tradición en el país, pero fue suprimida por orden del Estado comunista. Y todas las iglesias se entregaron a la Iglesia ortodoxa y todos los sacerdotes que no aceptaron ser ortodoxos fueron puestos en prisión. Y entre ellos los 7 obispos greco-católicos que había. Entonces la mayor parte de ellos murieron en la cárcel, testimoniando la fe porque querían estar unidos con el Papa, con Roma, y no querían renunciar a la fe de ellos. La beatificación desborda los límites geográficos de Rumanía. Es una beatificación en la que se deben sentir implicados todos aquellos países que estuvieron bajo la dictadura comunista durante 40 años. Pues vamos a recordar lo más destacado de las 2 primeras jornadas de este viaje con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Rumanía se está volcando con Francisco. En sus primeras 2 jornadas, católicos y ortodoxos han salido a las calles para recibir y escuchar el mensaje de unidad que el Papa está dejando en todos sus discursos. Caminar insieme. Caminar juntos como forma de construir la historia requiere la nobleza de renunciar a algo del propio punto de vista o del interés personal específico en favor de un proyecto más amplio, de tal manera que se pueda forjar una armonía que permita avanzar con seguridad hacia metas comunes. Tras reunirse en privado con el patriarca Daniel y ante el sínodo permanente de la Iglesia Ortodoxa, les animó a terminar con la cultura del odio y del individualismo, compartiendo uno de los valores que les unen, el ecumenismo de la sangre.
¿Cuántos mártires y confesores de la fe, muchos de confesiones distintas y en tiempos recientes han estado en prisión uno al lado del otro apoyándose mutuamente? Su ejemplo está hoy ante nosotros y ante las nuevas generaciones que no han conocido aquellas dramáticas condiciones. Ayer, ante más de 100.000 personas que habían pasado muchas horas de espera bajo la lluvia y el frío en el santuario mariano de Sumule-Ochuk, el Papa les recordó que el sí de la Virgen fue capaz de poner en marcha la revolución de la ternura. La jornada concluyó con un encuentro con jóvenes y familias al que acudieron también muchos ortodoxos. Y en Iglesia Noticias, sobre este nuevo viaje apostólico del Papa Francisco, escuchamos desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Aunque la de hoy sea la última de las 3 jornadas que Francisco transcurre en Rumanía, podemos ya avanzar algunas impresiones. Reinaba una cierta incertidumbre sobre la acogida que el pueblo rumano, mayoritariamente ortodoxo, iba a reservar al Papa Católico, y a tal propósito se recordaba que hace 20 años San Juan Pablo II fue recibido con entusiasmo por una multitud que le gritaba a él y al anciano patriarca Teoctis: unidad, unidad. Pues bien, la incógnita quedó despejada desde el primer momento. Francisco fue aclamado por centenares de miles de personas en todos sus desplazamientos dentro de la ciudad de Bucarest, y ayer sábado por la comunidad católica rumana cuando visitó el santuario mariano de Smeleu-Ciduk y la catedral de Santa María Reina en la ciudad de Iasi. Este viaje, como los recientemente realizados a Bulgaria y Macedonia del Norte, está dominado por la voluntad de diálogo con las iglesias ortodoxas. La rumana es, después de la rusa, la más numerosa, y esta visita, sin duda alguna, ha disipado, si no todas, muchas de sus reticencias aún existentes frente al catolicismo. El patriarca Daniel se ha mostrado muy fraternal con Bergoglio y agradeció la ayuda que la diáspora rumana recibe por parte de la Iglesia Católica en muchos países, España entre ellos. Fue especialmente significativo el rezo conjunto del Padre Nuestro en la imponente nueva catedral ortodoxa. En su discurso de saludo a las autoridades civiles, el Santo Padre resaltó el papel de Rumanía como puente entre Oriente y Occidente y mosaico donde se integran armoniosamente una veintena de etnias y culturas diferentes. También alabó su tránsito de 50 años de dictadura opresora a un régimen democrático basado en el pluralismo político y social y en la integración dentro de la Unión Europea. Queda aún mucho camino por recorrer, pero sin duda, lo hasta ahora realizado hubiera parecido imposible hace solo unas décadas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Volveremos más tarde de nuevo con más noticias de la actualidad internacional. Les contamos ahora que la Iglesia celebra en este día la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en la que tanto el Papa como los obispos españoles invitan a reflexionar sobre los desafíos de la comunicación para el hombre de hoy. El obispo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, Ginés García Beltrán, explica el peligro de que las relaciones personales se debiliten frente a los peligros de la comunicación en el mundo digital. El Papa Francisco, en su mensaje, hace una llamada a formar comunidades de personas utilizando las palabras de San Pablo que dirigió a los habitantes de Éfeso: somos miembros unos de otros. Palabras que tienen plena actualidad con la aparición intensa de ese mundo digital que hace languidecer e incluso desaparecer otras relaciones, las relaciones cara a cara. Quienes tienen la experiencia del encuentro personal lo fomentan y lo proponen porque permiten establecer una comunicación más completa. Pero son cada vez más las personas, especialmente jóvenes, cuyas relaciones con los demás se realizan a través de nuevas herramientas de comunicación con una calidad sensiblemente inferior, pero que ellos consideran suficiente y que no están dispuestos a cambiar. Además del debilitamiento de las relaciones personales, los obispos insisten en su mensaje en la necesidad de redoblar la formación social de los ciudadanos o la dificultad creciente para acceder a la verdad por las falsas noticias que circulan por Internet y las distintas redes sociales. El reto para los cristianos está en el paso de lo digital a lo presencial. La red, el mundo digital, debe ser poblado de nuevas comunidades cristianas con los mismos rasgos de aquellas primeras comunidades de la Iglesia que tanto impresionaron y transformaron su tiempo.
lugares de comunión y celebración de la palabra, espacios para el aliento y la compañía ante las dificultades, ambientes en los que se organiza y se prepara la misión, comunidades también que trabajan por llenar de buenas noticias la comunicación y combatir con gracia y elegancia la cizaña que en ese lugar se puede encontrar. Esas comunidades cristianas en la red digital además van a crear cauces para pasar de lo digital a lo presencial, y este paso es muy cristiano. El viernes se presentó la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España con los principales datos de la labor litúrgica, pastoral y caritativa desarrollada durante el año 2017 con los fondos recibidos de los donativos de los fieles y también de la asignación tributaria. Vamos a recordar algunos de esos datos con Nacho de Gamón. Buenos días. Muy buenos días, Faustino. La Iglesia está de enhorabuena. La sociedad española ha valorado muy positivamente su labor, como pone de manifiesto que la asignación tributaria en el pasado ejercicio haya crecido tanto en número de declaraciones como en el importe recibido. Esther Martín es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal. La cantidad recaudada ascendió a 268 millones de euros, supone 11 millones más que el año anterior, y desde aquí queremos dar las gracias a los 8,5 millones de contribuyentes que cada año confían en la Iglesia. Hay que recordar que la asignación tributaria no es la principal vía de financiación de la Iglesia, ya que solamente supone el 24% de sus ingresos. La labor de la Iglesia también ahorra una importante cantidad de dinero al Estado, por ejemplo, en la educación. Los alumnos matriculados en centros católicos concertados ya casi alcanzan el 1,5 millones, de los cuales casi 70.000 son extranjeros. Un modelo que ahorró al Estado más de 3.300 millones de euros en 2017. Además, la Iglesia siempre está presente donde más difícil es estar. Por ejemplo, con la pastoral de la salud que realizan con los enfermos, uno de los baluartes de la acción de la Iglesia en nuestro país. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Hay toda una pastoral de la salud especialmente dedicada para acudir donde ellos están, bien en los hospitales, con 1.400 voluntarios atendiendo a muchísima gente, o bien en los propios domicilios, con una red de 2.700 parroquias y 18.000 voluntarios atendiendo a más de 66.000 personas cada mes. Los laicos cada vez tienen más protagonismo en la vida de la Iglesia, lo demuestran las cifras. Crece el número de voluntarios en pastoral de la salud, en pastoral penitenciaria, crece también el número de familias en misión y por primera vez se incorporan a la memoria las más de 368.000 personas que forman parte de las 86 asociaciones y movimientos nacionales de laicos. Nuestra compañera Carmen Lavalle nos acerca a una de las realidades contempladas en esta memoria, la del mundo educativo en un colegio madrileño. Es un colegio concertado y al mismo tiempo una parroquia. El Colegio Madrileño Santa María del Pilar de Reyes Magos aúna dos de las misiones de la Iglesia, la educativa y también la sacramental, social y celebrativa. Leoncio Fernández lleva ya unos años como director. La química, la física, la historia y la lengua, el bilingüismo y todo lo que queramos añadirle es muy importante, porque claro, no podemos preparar niños que sean incapacitados para el futuro, pero el fundamento de todo eso es esa educación en la fe. Carmen es madre con 3 hijos en el colegio, es catequista y parte del consejo escolar. Mientras hablamos con ella, los alumnos de primero de primaria hacen una ofrenda a la Virgen. Es una emoción tremenda porque dice, bueno, están viviendo desde pequeños este sentimiento, que sean conscientes de la suerte de estar en el colegio o de tener fe. Que yo creo que eso sí que es un gran regalo, que los que la tenemos, es importante. El respeto y la convivencia son otros de los valores de los 2.000 centros educativos católicos que hay en España. También el agradecimiento. Paula y Alejandra acaban este año. Aprender a compartir, a vivir, a estar todos juntos y este curso fomentar el compañerismo. Si hoy en día soy como soy, al final es gracias a mis padres y gracias al colegio. 1.200.000 alumnos estudian en colegios católicos concertados en nuestro país. Allí trabajan 83.000 profesores. La Conferencia Española de Religiosos, Escuelas Católicas y la Conferencia Episcopal Española celebraron el miércoles un encuentro en el que abordaron los casos de abusos de poder, de conciencia y sexuales. Además de analizar la forma de responder de manera rápida a los casos que surgen, los delegados y representantes de estas instituciones analizaron los cauces de prevención para que no se vuelvan a repetir. El secretario general de Escuelas
las católicas, José María Alvira, dijo que el objetivo de la Iglesia es escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados allá donde se encuentren y que la Iglesia tiene que estar por encima de las polémicas. Juan Carlos González, víctima de abusos, trasladó a los asistentes la dificultad de la víctima por no saber qué hacer con su dolor. Dijo que se impone la necesidad de conocer toda la verdad y añadió que es el momento de limpiar la Iglesia. El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, hizo una llamada a caminar juntos en la prevención y junto a las víctimas, poniendo sobre la mesa lo mucho hecho ya para aprender y ayudarse unos a otros. El jueves se cumplió el centenario de la inauguración del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles por el rey Alfonso XIII, y allí se ha celebrado el viernes y sábado, con motivo del año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el simposio La civilización del amor en una sociedad secularizada. Víctor Castaño ha sido el coordinador. Antiguamente se hablaba mucho, había una expresión, el reinado social del corazón de Cristo. San Juan Pablo II, manteniendo la expresión reino de Cristo, le gustaba mucho hablar de la civilización del amor. Yo creo que es algo que está tremendamente unido, ¿no? Evidentemente la doctrina social tiene como fin la persona y como centro a la persona, esa persona que tiene una dignidad muy grande precisamente porque es amada, querida por Dios, y por tanto la acción de la Iglesia en medio de la sociedad siempre está inspirada por el amor, movida por el amor, y tiene como finalidad que en la vida social nuestras relaciones sean movidas precisamente por el amor de Dios, y eso lo entendemos y lo vivimos cuando acudimos al corazón de Cristo. Y en Toledo, dentro de la clausura de su curso pastoral, el viernes se celebró una procesión y se renovó la consagración de la Archidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. Buenos días. La jornada Dando Gracias dio comienzo el pasado viernes con la procesión solemne con las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y María desde el Santuario de los Sagrados Corazones a la Catedral Primada. A la procesión estuvieron invitadas todas las hermandades y cofradías diocesanas que pudieron portar sus estandartes e insignias. A continuación tuvo lugar la concelebración eucarística y al finalizar la misma se llevó a cabo la renovación de la consagración al Corazón de Jesús. En la misa se contó con la participación de la Capilla Diocesana y con un coro participativo integrado por distintos coros parroquiales. Una vez concluida la misa, comenzó un festival en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, del que Francisco César García Magán, vicario general del Arzobispado toledano, subrayó la participación de nuestros jóvenes. En definitiva, una gran fiesta de la Archidiócesis de Toledo con la que concluyó el curso 2018-2019. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, aseguró el martes en el Club Siglo XXI de Madrid que, a pesar de las críticas recibidas, el Papa Francisco no tiene miedo a la inmigración porque cree en el derecho de todos a caminar por el mundo. A continuación, recordó que la respuesta no está en los muros o vallas, sino en la cultura del encuentro. Y yo garantizo que con la cultura del encuentro que el Papa promueve, tal como la entiende él, esto se arregla. Lo que no se arregla es en el desencuentro, poniendo muros, cerrando puertas y ventanas. La vida humana no se arregla así. El cardenal Osoro dijo que en España no hay persecución religiosa, aunque un Estado que se declara aconfesional tiene que proteger todas las libertades, entre ellas la libertad religiosa, y destacó estos 5 aspectos del pontificado de Francisco. Estamos invitados, en primer lugar, a una nueva etapa evangelizadora. Segundo, con una llamada al desafío urgente de proteger nuestra casa común, buscando un desarrollo sostenible e integral. Tercero, acogiendo en nuestra vida 2 grandes ocupaciones, la familia y los jóvenes. Cuarto, con un modo de estar y vivir en esta tierra, el Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Y quinto, construyendo la cultura del encuentro. Ante la celebración del 8º centenario de la Catedral en el año 2021, el Papa ha concedido un año jubilar que comenzará el 20 de julio de 2020 a la Diócesis de Burgos, que ha elaborado ya una programación pastoral complementaria del resto de actividades culturales y de promoción de la ciudad. Desde la capital castellana nos informa Sergio Corral. El año jubilar concedido por el Papa se celebrará del 20 de julio de 2020 al 7 de noviembre de 2021, coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana de ese año. Así, a lo largo de 16 meses, la Catedral Gótica de Burgos será centro de peregrinación de distintos grupos que podrán lucrar la indulgencia plenaria. Así lo ha anunciado el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez. La celebración de un año jubilar ya lo tenemos concedido por Roma. Lo pedimos y se nos ha concedido. Que abarcará del 20 de julio del 2020
al 7 de noviembre del 2021, coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana de ese año. A lo largo de 16 meses, la catedral será centro de peregrinación de distintos grupos que podrán ganar así la indulgencia plenaria. Lo ha hecho durante la presentación de la programación diocesana que pondrá la nota religiosa a la celebración del 8º centenario y que el propio arzobispo presentará la próxima semana al cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, organismo de la Santa Sede que avala el proyecto diocesano del 8º centenario. En Valencia, una sentencia de los tribunales considera que debe incluirse la oferta de clase de religión en segundo de bachillerato. Desde COPE Valencia informa Luis Agudo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obliga a la Generalitat Autonómica a no excluir la asignatura de religión como optativa en el segundo curso de bachillerato. Obedece esta sentencia a un recurso presentado por el Arzobispado después de que el tripartito decidiese en efecto eliminar la asignatura de religión. La sentencia obliga a que esa asignatura siga formando parte del bloque de materias optativas específicas y se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En declaraciones a COPE Valencia, el cardenal arzobispo Antonio Cañizares ha recordado que la asignatura de religión no es un privilegio de la Iglesia ni de los obispos, sino un derecho fundamental de los padres y de los alumnos, y que a pesar de que está establecido por la Constitución, es cercenado no solo con la exclusión de la asignatura, sino también cuando no se ofrece por parte de los centros públicos a los padres cuando van a matricular a sus hijos. Hay que decirlo con toda claridad. Se respeta el derecho de los padres cuando se ve cercenada su libertad para elegir la clase de religión. Y se puede conculcar ese derecho de maneras muy variadas. Por ejemplo, el no advertir a los padres cuando matriculan a sus hijos. ¿Tiene usted derecho a tener clase de religión? ¿Quiere ejercer este derecho o no? No se pregunta esto, ¿eh? Y es obligación de presentarlo. Todos los centros tienen obligación de presentar la clase de religión como una opcional. Por cierto, esta sentencia hace ya la número 35 contra la Consellería de Educación en lo que es su acoso a la enseñanza concertada o a la asignatura de religión desde que el tripartito llegó al poder en la Comunidad Valenciana hace ya 4 años. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los misales y rituales para los sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En la información internacional les contamos que el Papa Francisco ha concedido una entrevista a la corresponsal de la cadena mexicana Televisa en el Vaticano, Valentina Lazraki, que fue ponente, recordamos, en la Cumbre Mundial contra el Abuso de Menores, en la que repasa distintos temas de actualidad. Vamos a recordar lo más destacado. Eva Fernández. En esta larga entrevista, Francisco aborda temas tan dispares como la reforma de la Iglesia, la inmigración, el papel de la mujer en el mundo, la crisis de los abusos, incluso las relaciones entre la Santa Sede y China. También habló con claridad sobre el aborto. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Y yo digo, no. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar. Es un problema humano. Es un problema de eliminar una vida humana. Punto. Y ahí me paro. En la entrevista el Papa explicó también el motivo que le lleva a preocuparse de los alejados de la fe y contó con humor que para él supone un piropo cuando escucha decir que al Papa le gustan más los lejanos que los suyos, porque a Jesús también lo acusaban de lo mismo. Respecto a la migración, recordaba que cuando se levantan muros, los que más sufren son siempre los más desprotegidos. Ya conocemos, Eva, el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Con el título No se trata solo de migrantes, Francisco recuerda que la presencia de los migrantes y refugiados representa hoy una invitación a recuperar algunas dimensiones esenciales de nuestra existencia cristiana y nuestra humanidad, que corren el riesgo de adormecerse con un estilo de vida lleno de comodidades. Cuéntanos, Eva.
En medio de un escenario de conflictos violentos y de desequilibrios económicos y sociales, los inmigrantes, refugiados, desplazados y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión y con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se les considera responsables de los males sociales. Esta actitud, asegura el Papa en el mensaje, constituye una señal de alarma y si se sigue esta senda, cada persona que no responda a los cánones de bienestar establecidos corre el riesgo de ser marginado. Fabio Baggio, subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, subraya una de las claves del documento. No se trata solo de migrantes, No se trata solo de migrantes, se trata también de nuestros temores. El miedo que sentimos ante los desafíos migratorios de hoy en día, que son reales, pero no podemos permitir que nos priven del deseo y de la capacidad de encontrar en el otro al mismo Jesucristo. La respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Si ponemos en práctica estas acciones, insiste Francisco, contribuimos a edificar la ciudad de Dios, porque no solamente está en juego la causa de los inmigrantes, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia. Durante la Asamblea General celebrada en Roma, el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, ha sido confirmado como presidente de Cáritas Internacional para un nuevo cuatrienio. Y recordamos también con Eva Fernández que esta semana se han entregado los premios que concede la Fundación Pontificia Centesimus Annus. El brazo largo del Vaticano para conseguir que la doctrina social de la Iglesia se expanda por el mundo es la Fundación Centesimus Annus, un laboratorio de ideas impulsado por profesionales de reconocido prestigio que, como explica su secretario general Eutimio Tiliakos, tiene como fin proporcionar el soporte intelectual y académico que fomente el diálogo y combata la cultura del descarte. Este año han organizado un congreso que comenzará la próxima semana dedicado a explicar cómo se puede vivir la encíclica Laudato Si en medio de la era digital en la que vivimos. El premio Economía y Sociedad se entregó el pasado miércoles a un libro centrado en la antropología de Santo Tomás de Aquino, en el que su autora, Mary Hirschfeld, compara el mundo de la economía y de la fe, poniendo el acento en que la economía debe estar al servicio de la felicidad de los hombres. En la ceremonia de entrega estuvo presente el secretario de Estado Pietro Parolin y el cardenal Reinhard Marx, entre otras personalidades. Recordemos que el premio se otorga cada 2 años a una obra que aporte algo original a la puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia. Gracias, Eva. 2 años después de la primera parte de la restauración del Santo Sepulcro de Jerusalén, que terminó el 22 de marzo de 2017 con una solemne ceremonia ecuménica, las comunidades cristianas han anunciado un nuevo acuerdo para continuar las obras en una segunda fase. Se restaurarán y recuperarán los cimientos y el piso de la iglesia del Santo Sepulcro. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal, buenos días. Hola. Siguiendo un acuerdo histórico entre los jefes de las diversas corrientes del cristianismo que son responsables del status quo dentro del Santo Sepulcro, la Sagrada Basílica en Jerusalén será ampliamente restaurada, reestructurada y readaptada en una obra valorada en decenas de millones de euros y que contará con el apoyo monetario parcial del Vaticano y el Reino de Jordania. En una entrevista a Vatican News, el padre Francesco Patton, custodio en Tierra Santa, afirmó que se trata de un paso ecuménico más que significativo, fruto de una verdadera relación de colaboración, confianza y fraternidad entre el patriarcado griego ortodoxo, la custodia de Tierra Santa y el patriarcado armenio, basada en relaciones extraordinariamente buenas. Hubo una primera fase en 2016-2017 en la que se restauró el edículo, pero quedaron sin atender problemas relacionados con el suelo, problemas de infiltración de humedad y de infraestructura. Los responsables formularon un nuevo acuerdo que prevé un año de estudio que comenzará en septiembre para entender qué tipo de intervención será necesaria llevar a cabo y luego comenzar el verdadero trabajo de restauración y reparación de la infraestructura bajo el suelo. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1622. En este domingo 2 de junio de 2019 llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.